La historia de Pepito, el pequeño que en 2009 desapareció y 43 días posteriores fueron hallados los restos de su cuerpecito en montes lejanos a su desaparición, de nuevo simbra las conciencias de la comunidad cuando se confirma que el culpable de su muerte, su tío Francisco Méndez Hernández, preso en la cárcel de Felipe Carrillo Puerto, ha recibido, de acuerdo al razonamiento del juez penal Abraham Alberto Loesa Ortiz, 16 años y 6 meses de condena por el delito de homicidio por omisión, reclasificado el delito de homicidio calificado. El 17 de mayo de este año, el juez nos notifica una sentencia en contra de esta persona de nombre Francisco Méndez Hernández. Sí fue un caso muy sonado. No estamos de acuerdo con la sentencia que dictó el juez. Dictó 16 años con 6 meses. Realmente reclasifica el delito por homicidio por omisión cuando la representación social lo manejó como homicidio calificado. El caso, que no habría sido resuelto desde el 2009, documentado en 1.292 fojas de una historia cruel, ahora se resume en una sentencia del juez Loesa Ortiz, quien antes de su llegada en el mes de febrero de este año a Felipe Carrillo Puerto y hacerse cargo de casos empolvados como este, ahora se resuelven con una condena derivada de un razonamiento rápido e irrisorio. Sentencia que ha sido apelada por la Subprocuraduría de Justicia en la zona centro, como lo confirma la titular Blanca Imelda Ávila Vargas, quien considera que el proceso penal 101-2009 contiene elementos suficientes para dictar la pena máxima por homicidio calificado a Francisco Méndez Hernández, tío del menor. Sí hay elementos para un homicidio calificado, por lo tanto, se dio la indicación de apelar para ver que nos resuelven en segunda instancia. El miércoles 7 de octubre del 2009, Pepito se encontraba en su vivienda en la comunidad de Reforma Agraria, municipio de Felipe Carrillo Puerto. Al lugar llega su tío Francisco Méndez Hernández para llevarlo consigo a la parcela donde se encontraban su abuelo y tías. El pequeño nunca llegó al lugar. La familia materna intentó una búsqueda tras el aviso del tío de haberse extraviado. Su padre se entera cuando no pudieron ocultar más la pérdida del menor. El pueblo se consterna y se vuelca en una búsqueda que se convirtió en infructuosa. Después de 43 días, los restos mortales del pequeño Pepito son hallados por un campesino de la comunidad. La Subprocuraduría de Justicia confirma entonces que Pepito sí murió el día de su desaparición, el miércoles 7 de octubre, de acuerdo a dictamen del médico forense que determina que el pequeño fallece a causa de traumatismo cráneoencefálico que le motivó un derrame interno y desencadena su muerte. Que la causa de la muerte del menor es uno de los resultados de exámenes realizados a la osamenta del pequeño José Francisco García Méndez, que revela que el pequeño pudo tener una dolorosa agonía hallándose solo en la selva donde su verdugo lo deja abandonado pensando en proteger su perversidad. Al ser hallados los restos de Pepito a unos 10 kilómetros del lugar referido en su primera declaración hecha a elementos de la Policía Judicial, en la que Francisco Méndez Hernández acepta que violó al pequeño, quien cae de la camioneta donde lo sometía y se golpea con una piedra, decidiendo abandonarlo, creyéndolo muerto, y luego avisa a sus familiares del supuesto extravío. Dicho lugar, en el que se realizaron las pruebas periciales que dieron positivas a sangre del pequeño, reforzando la hipótesis de su violación y luego su abandono. Más adelante, Francisco Méndez Hernández, con la ayuda de su abogado, se desdice de lo anterior y, contrario a todo, sostiene que dejó al pequeño en la camioneta, que acudió a este lugar donde se encontraban los familiares y de regreso el menor ya no se encontraba. Para quienes creyeron su versión, el pequeño fue sustraído por criaturas míticas del monte y 43 días posteriores su cuerpo fue hallado en un predio cercano a terrenos del abuelo materno. Bueno, hay diferentes peritajes, si bien es cierto que el menor fue encontrado 43 días después y que se habían borrado ciertas evidencias, existe una declaración de esta persona que se hace ante la policía ministerial. Y lo que él dice ahí fue corroborado por los peritajes correspondientes. No se toma el valor probatorio a estas, se da otro tipo de peritajes, que hay un segundo peritaje y un tercer peritaje. Sin embargo, existen otros elementos
que nosotros consideramos que sí podría darse el homicidio calificado. Para el juez que ha dictado sentencia, las primeras versiones de la historia de horror no tienen valor probatorio, restándoles peso a las primeras indagatorias. En contraparte, determina que el responsable solo cometió homicidio por omisión, o sea, que el pequeño abandonó la unidad, caminó aproximadamente 10 kilómetros desde el punto donde fue dejado y donde fue hallado 43 días posteriores, para luego confirmar que su muerte fue causada por traumatismo craneoencefálico y una muerte lenta y dolorosa. Francisco Méndez Hernández lleva 7 años en prisión en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, por lo que solo le restan 9 años y 6 meses para pagar por la muerte de su sobrino Pepito. Para DC Noticias, Georgina Gómez.